Mucha gente no está lista para recibir la verdad. El amor de Dios ya se vino transformado en una persona, se vino convertido en una persona que vino a mostrarnos el amor de Dios y vino a compartir con nosotros lo que es justamente el entendimiento de su parte hacia nosotros con respecto a nuestra humanidad, a nuestras fallas, a mostrarnos que realmente el amor de Dios puede venir a rescatarnos y puede venir a hacer de nuestra vida algo diferente, algo eterno y algo maravilloso. Pero en el capítulo 8 de Mateo ya se viene lo bueno, que no es que el otro no sea bueno, no es que deje de enseñar porque siguió enseñando durante todo su camino por la tierra, pero empieza a demostrar su autoridad, empieza a demostrar la total autoridad sobre todo, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el miedo, sobre las enfermedades. Jesucristo hizo una demostración de poder tan completa en su paso por esta tierra que realmente no se le quedó nada en la bolsa. Entonces este capítulo golpea fuerte porque nos muestra que seguir a Jesucristo no es solamente una teoría, seguir a Jesucristo es un estilo de vida, seguir a Jesucristo es una decisión para toda la vida y seguir a Jesucristo es realmente para los que van en serio. La buena noticia de todo eso es que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros querramos ir en serio cuando Él tuvo esa primera demostración de bondad cuando toca nuestro corazón, cuando hace que nuestro corazón quiera seguirlo, y de ahí en adelante realmente la vida de los que de verdad siguen a Jesucristo cambian brutalmente, cambian estratosféricamente y cambian para bien. En el capítulo 8 vamos directo desde el versículo 1 al 4 vamos a leer porque como siempre queremos decirte acá en Hijos del Trueno es que no es nuestra palabra, sino lo que es su palabra, lo que Él dice, lo que Él hizo, lo que Él hace. Aquí estamos solamente para contarte el chisme. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí viene la palabra mágica. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. No sabemos si Dios quiere o no bendecirnos, no sabemos si Dios quiere o no sanarnos, pues Dios sí quiere. La cosa es tener la fe de creerle, la cosa es tener la fe de decir yo creo en mi Redentor y en mi Salvador, ¿ok? Entonces Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo, sí quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Acá Jesús hace algo escandalosísimo para la época, escandalosísimo para el sistema religioso que había, y es que Jesús toca al leproso. La lepra en su momento no era solamente enfermedad física, sino, según la ley, era marginación total, vergüenza, era exclusión social, literalmente echaban fuera a la persona que estaba enferma de lepra, lo echaban fuera de su pueblo, fuera de su gente, no tenía la compasión de nadie, no tenía el amor de nadie, ninguna persona se le podía acercar, era una marginación absoluta, todos se alejaban de él, pero Jesucristo se acerca. Jesucristo no solo se acerca, sino lo toca. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene miedo de tocar lo que está roto, no tiene miedo de tocar lo que está enfermo. Él no ama una versión maquillada de nosotros, a Él no le gusta una versión bonita de nosotros. Se acerca a nosotros y nosotros le pedimos ayuda con total sinceridad y honestidad. Él se acerca a nosotros de manera hermosa, limpia, transparente, con todo su amor, sin un poco de taras, de recelo ni vergüenzas. Realmente se mete directo en nuestra podredumbre para sacarnos de ahí, ¿ok? Si tienes tu Biblia a mano por ahí sería cañón porque realmente es otra onda leer en libro, es otra onda leer en la Biblia y es otra onda sentir, palpar esa cuestión que estamos leyendo, así como cuando escuchamos los discos de vinilo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Otra vez Jesús sí quiere sanarte. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús les dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho.
como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay un montón de cosas para estudiar y para aprender en este pequeño pedacito. Primero, que el soldado tuvo fe, una fe ciega solamente de escuchar a Jesucristo. Lo habrá escuchado alguna vez predicar, lo habrá visto alguna vez predicar, pero el soldado ya llegó con esa fe inquebrantable. El soldado tenía tanta fe que ni siquiera necesitó que Jesucristo vaya a su casa. El soldado sabía que Jesucristo, solamente con dar la palabra, que su poder extendía a cualquier distancia, que su poder extendía a cualquier tiempo. Ese soldado sabía que el poder de Dios iba más allá de cualquier cosa a través de Jesucristo. Y lo creía, y Jesucristo supo eso, y Jesucristo entendió eso. Y por eso fue que le dijo: conforme a lo que creíste te sea hecho. Para ti que estás pasando por problemas, que los problemas nunca van a faltar en esta vida, pero ¿sabes qué? Tenemos a este Redentor que es más grande que cualquiera de nuestros problemas, ¿ok? Creo que simplemente lo que tenemos que solucionar en nosotros es cuánta fe tenemos para creer en que Dios de verdad quiere ser nuestro papá amoroso, quiere estar ahí. Y por eso, esta parte a partir del versículo 11, que se oyera medio rara, no lo es tanto, porque dice: les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Eso se refiere a nosotros, a todos los que vinimos después de esta época, a todos los que vinimos ya por añadidura de la fe, porque la fe, lejos de detenerse, fue creciendo y creciendo y creciendo, y hemos sido cada vez más los que llegamos a los caminos de Jesucristo. A nosotros se refiere cuando dice: llegarán muchos del occidente y del oriente y se sentarán junto a Abraham, Isaac y Jacob allá, una vez que estemos todos juntos, porque entendamos que en estos momentos Jesucristo está rompiendo todos los paradigmas. Hasta estos momentos, supuestamente, el Mesías iba a llegar solo para el pueblo de Israel, pero Jesús está empezando a romper todo. Entonces acá les está comenzando a dar señales y les dice: va a llegar un momento en el que toda criatura, todo el que quiera, va a ser parte de la familia de Dios, y eso es alucinante, ¿ok? Entonces, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Los hijos que hasta estos momentos, los hijos de Israel que están metidos en el esquema de la tradición, que no han entendido a Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo. En este pequeño vistazo que nos da Jesucristo, nos da realmente una profecía de todo lo que está pasando justamente ahora en nuestros tiempos. Él la estaba comentando en ese tiempo, en ese lugar. Entonces dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Okay? La verdadera fe no depende solo de un espectáculo. Este centurión no necesitó ver, simplemente él sabía, él creía. Muchos en nuestra época necesitamos sentir algo, ¿no? Creemos que nos hace falta un swing de Dios, ¿no? Un uy, para que podamos creer en Dios, cuando realmente, si Él nos regaló la fe, es para que la fe nosotros la activemos desde aquí adentro, y para que desde aquí adentro nosotros estemos convencidos, no de que Dios es nuestro genio de la lámpara y que va a venir a hacer lo que nos da la gana a nosotros, no eso, sino que estemos convencidos de que Él está en control. Si hay una enfermedad, Él está en control. Si hay una situación de cualquier índole, Él está en control. Y en su momento, que es el mejor momento el que Él va a decidir para ti, va a haber ese boom y vas a ver las cosas maravillosas que Dios hace, ¿ok? Bueno, pasemos esta tercera parte que comienza en el versículo 14 del capítulo 8. También tiene un montón de connotaciones que no daría un solo estudio para hablarlo. Para empezar, el tema de la suegra de Pedro, tanto pleito entre creyentes de diferentes religiones. En la Iglesia Católica a Pedro le llaman el primer papa y tal, y en la tradición católica los papas no se casan ni nada. Entonces, pero aquí te está diciendo que Pedro estaba casado, de tal manera que Jesús le sanó a la suegra. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a dilucidar en otro momento. Partiendo del versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, muchos, dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa es una profecía escrita 750 años antes de Jesucristo. Las profecías del profeta Isaías en el capítulo 53, que te recomiendo mucho que la leas, habla detalladamente de lo que fue la vida de Jesucristo, las cosas que él hacía, cómo él fue molido por nuestros pecados y cómo su sacrificio nos lleva a nosotros a la posibilidad y a la esperanza de la vida eterna con Dios. Todo eso es escrito a detalle 750 años antes de este relato. Le traían muchos enfermos y muchos endemoniados. Punto a detallar acá el tema de la lucha espiritual, que sí existe.
más nos vale como creyentes entender que hay un mundo espiritual maligno que te quiere destruir, que te quiere ver muerto, que te quiere ver roto, que te quiere ver con la familia destruida, que te quiere ver enfermo, pero su contraparte es la parte de nuestro Dios que quiere vernos restaurados, que quiere vernos felices, que quiere vernos plenos. Pero ¿cuál es nuestra participación ahí? Nuestra participación es creerlo, familia. Nuestra participación es tener la fe de decir, ¿sabes qué? Estoy hundido en problemas hasta el momento, me está llegando la enfermedad, estoy con ataques de demonios, estoy con un montón de cosas encima, pero yo sé que mi Redentor vive y sé que en mi carne voy a ver su gloria. Y este es un verso que lo digo desde que Jesús me sanó, porque en lo personal, Él me sanó a mí de muchas cosas también, así que va por ahí, ¿ok? El costo de seguir a Jesucristo muchas veces es duro, muchas veces toda la gente y la sociedad se te van en contra, muchas veces empiezan a ocurrir movidas espirituales que se te van en contra en cuanto comienzas una relación con Dios. Y eso es real justamente por el pleito que te vengo comentando. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba que le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesucristo muchas veces va a ser incómodo, muchísimas veces va a demandar sacrificios. Te pone en primera línea de combate contra el enemigo, te pone de prepo como carne de cañón para que el enemigo venga y te ataque, y ataca feo, y ataca mal, y ataca duro, ataca en niveles espirituales, ataca en niveles de conciencia, ataca en niveles de economía, ataca en niveles de enfermedades, ataca por todos lados. Acá en Hijos del Trueno nadie te va a adorar la perdiz, nunca te vamos a predicar acá de que, ¿no? Seguiste a Jesucristo y de pronto todo va a estar bien y te vas a hacer millonario y todo va a estar cool. Esa no es la realidad. La realidad de las cosas es que hay una batalla en lo espiritual por tu alma. Y esa batalla espiritual por tu alma va a ser todo lo que sea para tener tu alma, ya sea de un lado o del otro. La recompensa, si vale el término, es abrumadoramente espectacular. Porque lo primero que se gana, que a pesar de todos esos problemas, a pesar de todas esas cosas horribles que te pueden pasar, tú sabes que vas a estar bien. Y llega a ti eso que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de verdad llega a ti una transformación en lo espiritual que es sorprendente. Llega a ti una transformación en tu comportamiento, en todo ámbito de tu ser. Y cuando ese proceso va sucediendo, esa transformación va extendiéndose a otros. Esa transformación va extendiéndose a tu familia, va extendiéndose a tus relaciones. Y de pronto lo que en un momento pudo haber sido tan feo, luego ves cómo realmente el amor de Dios supera todas las cosas. Y luego ves cómo ese mismo Jesucristo sana, libera. Sí cuesta, sí duele, puede llegar a ser muy difícil en nuestra humanidad, pero te garantizo que vale la pena por siempre, porque vale la pena por tu eternidad también. Y vale la pena porque no solo son las luchas de este mundo, sino porque lo que viene después es más importante que lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, vale la pena. Es por eso que el reino de Dios nos demanda una prioridad absoluta, ¿ok? No porque tu familia no importe, ni tus relaciones no importen, ni nada de eso, sino porque, como todo soldado, muchas veces nos toca pelear la guerra. La guerra es dura, la guerra es horrible, pero una vez que termina y teniendo la garantía de nuestro Dios que vas a salir victorioso de esa guerra, lo que se viene después es maravillosa, ¿ok? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Esa fue la primera tratada. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando estábamos empezando hace un momento atrás este estudio te decía, Jesucristo vino a demostrar poder y autoridad sobre todo. Saluden al Quique. Hola. Jesucristo viene y demuestra autoridad sobre todo. Esto es tan impresionante que de verdad es un texto tan cortito, tan light de leer, pero es tan impresionante que realmente se trata de un hombre controlando las fuerzas de la naturaleza. ¿Te das cuenta de eso? ¿Quién hubiera estado ahí de testigo, no? Ver cómo con una palabra
domina al viento, domina las olas del mar. Y esto es algo que realmente lo pone a Jesucristo por encima de cualquier otra figura religiosa. No solamente esto, sino todo, el contexto de todo, el contexto de todo lo que vino a hacer Jesucristo, el contexto de todo lo que vino a romper Jesucristo, a romper desde mentalidades, a romper con endemoniados, a romper con enfermos, a romper con todo, con literalmente todo el sistema religioso que durante más o menos 2000 años estaba dominando a toda esa gente. Entonces Jesús calma la tormenta. Esto es una imagen poderosa. Era caos, eran gritos y Jesucristo descansa, Jesucristo duerme. Luego reprende al viento y al mar, y no solo reprende al viento y al mar, sino que reprende a los apóstoles, que hasta ese momento supuestamente ya deberían haber aprendido unas cuantas cosas, pero es la primera vez que les dice a los apóstoles: hombres de poca fe. Y aquí va esto que realmente a mí me rompió la cabeza cuando lo entendí, y no me voy a cansar de decírtelo. ¿Quieres ver milagros de Jesús? Pon tu fe. Y ahora nos venimos a esta parte que justamente tiene que ver con el epicentro de todas las cosas, que es lo espiritual, ¿ok? El epicentro es lo espiritual porque todo lo que vivimos en el mundo natural existe gracias a su raíz en el mundo espiritual. Y por supuesto, todos hemos leído este tema de la creación. Dios, del verbo, de la palabra, creó todo, ¿ok? Con su palabra crea los cielos, crea la tierra, con su palabra crea todo lo que existe, con su palabra crea todo lo material, pero la base, por supuesto, es lo inmaterial, es lo espiritual, que es justamente el dominio eterno de Dios. Entonces, entendiendo esto, nos da muchísimas herramientas para entender la fe también, y nos da muchísimas herramientas para activar la fe en nosotros, activar eso inmaterial en nosotros para que se vuelva material, ¿ok? Porque, otra vez lo repito, porque Dios nos está enseñando que hagamos eso, ¿listo? Entonces vamos con los endemoniados gadarenos. Es una historia realmente impresionante. Es una escuela de demonología esto en todo el texto que conlleva, y es una enseñanza tan grande del poder de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, que es la tierra de Gadara, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, palabra clave aquí, ¿ok? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: vayan. Y ellos salieron, estamos hablando aquí ya de los demonios, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué? Si está haciendo una liberación, está haciendo una sanidad, llega el pueblo y le piden a Jesús que se vaya. ¿Qué? Y ya vamos a ver por qué. Jesús enfrenta a fuerzas demoníacas violentas. Los demonios reconocen quién es Él antes que muchas personas. Luego los espíritus entran en los cerdos y estos se lanzan al mar. Y lo más impactante, ¿no? El que viene a la ciudad y le dicen a Jesús que se vaya, digamos. Los demonios son de naturaleza totalmente destructiva. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Los demonios entran a los cerdos y lo primero que van a hacer los demonios es producir muerte, ¿ves? Los demonios son muerte, son enfermedad, son todo. O sea, los demonios es la maldad total, digamos. Entonces, los demonios van a los cerdos. El hato de cerdos, dice, y la palabra clave es un gran hato de cerdos, se despeñan, se tiran por el despeñadero, caen en el mar y mueren. Algunos estudios creen que eran más o menos unos 500 cerdos los que había. ¿Qué significa eso? Que Jesús, haciendo la liberación, le causa a toda esa comunidad un gran daño económico, porque esa comunidad estaba viviendo de los cerdos, ¿ves? Entonces, por ahí es que se entiende que esta gente le pide a Jesucristo que se vaya. De hecho, en otra versión dice que llegaron enojados a pedirle a Jesús que se vaya. Y segundo, lo que se entiende también es que se dieron cuenta del poder grande que tenía Jesucristo. Ha dejado libres a 2 chicos que estaban durante años totalmente poseídos por demonios. Y poseídos por demonios, pero a nivel así, la película El Exorcista, digamos, porque aquí dice que eran violentos, en otra versión dice que tenían fuerza sobrenatural, o sea, estaban llenos de bichos, pero así mal. Entonces, de pronto, que de un momento a otro, esos chicos o esos señores, no dice qué edad tendrían, pero de un momento a otro
que de pronto ya estén libres, de pronto ya estén sanos y que la gente de pronto los vea así, ya en sus cabales, ya bien. Entonces otra situación que se pudo haber dado es que ese pequeño pueblo tal vez se haya visto confrontado a sí mismo por el poder de Jesús. ¿Qué tal si no solo les conmovió el tema económico? ¿Qué tal si les conmovió el tema moral? Y pasa hasta ahora y pasa en todos nosotros. ¿Qué pasa en nosotros mismos como personas cuando tenemos este conflicto de que ya está Jesucristo tocando la puerta de nuestro corazón? Y tenemos ese conflicto de que no queremos dejar nuestro pecadillo, de que todavía tenemos nuestras cosas ahí que no le queremos entregar al Señor. Todas estas situaciones de la Biblia, y es una cosa fantástica realmente, todas estas situaciones nos suceden a todos, a nivel personal, a todito. Yo me acuerdo, el primer berrinche que le tiré al Señor fue tan chistoso, porque yo me acuerdo que sí, él había tenido un momento súper alucinante conmigo, ese momento que te derrite, ¿no? Y que, oh sí, Señor, quiero estar contigo y demás. Pero me acuerdo que fue tan chistoso que al día siguiente la pensé. Pucha, ¿no? Si ahora soy cristiano, no voy a poder salir, no voy a poder tomar unos tragos. Fue el conflicto, no voy a poder hacer nada, no, me voy a tener que quedar leyendo la Biblia todo el tiempo. Y fue tan gracioso, pero es lo que pasa, y creo que a muchos les ha pasado eso de que hay ese conflicto porque es que se da un conflicto espiritual en ti. Viéndolo ya seriamente, esos son los bichitos que uno tiene dentro, que por supuesto, así como estos que estaban en ellos, todas nuestras viejas actitudes, toda nuestra carne que está tan habituada a lo que hacía hasta ese momento, ¿no? Nuestras maldades, nuestros viciecitos, nuestras mentiras, nuestras cosas, porque dice la palabra que tenemos dos enemigos, ¿no? Que uno es el enemigo y otro nuestro enemigo es nuestra propia carne, ¿no ves? Entonces nuestra carne está habituada a esas cosas que le gustan. Entonces nuestra carne en un momento, por supuesto que va a berrinchear también. Y los bichitos que tengamos dentro te tocan la cabeza y te dicen, no quiero, así, o te ponen rabia, o te ponen cansancio, o te ponen un montón de cosas suceden. Y entonces, por supuesto, como es la naturaleza humana, toda la naturaleza se replica. Y ha podido suceder en este pueblo, que ya a nivel pueblo ha sucedido lo mismo, ¿no? Llegó la luz, llegó la verdad. Mucha gente no está lista para recibir la verdad. Y eso te pasa cuando vas y hablas, te pasa cuando vas y predicas. Nos pasó a nosotros mismos cuando no estábamos listos. A mí un montón de gente, cuando era yo changuito, un montón de gente venía y me predicaba. Y uno, sí, digamos. Sí, delicioso. Y de hecho me volví al mundo, volví a hacer de mi vida un poncho, viva, ¿no ve? Mejor no doy detalles. Pero viste, ese es el proceso, y Dios es tan bueno que entiende ese nuestro proceso. O sea, Dios es tan bueno que dice, ay, otra vez ahí se va el mono. Pero luego Él tiene su paciencia, pero como es un papá bueno, como es un papá, así como es buen papá, tierno papá, también es un papá correcto y responsable. En mi caso, le ha tocado al Señor decir, bueno, ya está mucho de paseo, digamos. Está mucho de paseo el jovencito, así que ¡plin! No, me agarró, no sabes. Por eso estamos aquí de nuevo, pero eso es lo que pasa, y es que llegó la luz a ese pueblo, mucha gente no estaba lista para la luz, aparte que tal vez estaban fijándose más en lo material que habían perdido que en la cosa maravillosa que había sucedido, porque una liberación de ese nivel es algo realmente cañón. Pero no lo vieron, ¿no? ¿Qué te digo? No lo apreciaron. Así de raros somos los humanos, ¿ves? Entonces, ¿qué podemos definir de todo esto? La autoridad de Cristo es absoluta sobre todo, pero eso más bien nos da la pauta para volver a confirmar cuán misericordioso es nuestro Señor. Nosotros, por gracia de Dios, estamos en un proceso con Dios, pero igual seguimos metiendo la pata. Obviamente ya es diferente cuando se te hace la práctica, el meter la pata, eso ya es distinto, pero es que en realidad todos tenemos esa naturaleza guiada al mal. El ser humano desde el pecado original es jalado al mal, es guiado al mal. Por eso nos refuerza tanto entender lo maravilloso que es Dios en su gracia, en su amor. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos unos cochinos, andamos más jalados al dinero, andamos más jalados a nuestros placeres, a nuestros gustos, a nuestras comodidades que a Dios. Realmente Dios es tan paciente con nosotros que, como en mi caso personal, como en el caso de este pueblo, como en muchos casos, tiene que estarse aguantando el Señor que nosotros vamos una y otra vez a seguir metiendo la pata, que no apreciemos nosotros lo maravilloso y grande que es Él, por seguir en nuestra humanidad, por seguir en nuestros gustitos, por seguir en nuestra tan tapada y cerrada forma de vida. Que si entendemos que de verdad Dios en Jesucristo y Dios como tal realmente es amo y Señor de todo,
es amo y señor de la naturaleza, es amo y señor de los demonios, amo y señor de las personas, es amo y señor de toda su creación, porque al final todo esto es suyo, todo esto Él lo hizo. Y nos hizo a nosotros, pero nos dio, de buena onda que es, nos dio un libre albedrío para que nosotros vivamos nuestra vida. Y de buena onda que es, nos tiene la paciencia que nos tiene hasta el momento en el que realmente nosotros entendamos estas cosas, ¿ok? Nuestra fe no es por una emoción, nuestra fe no tiene que ser porque, ay, sí, el Señor me hizo la gauchada, ahora sí creo en Él. Nuestra fe tiene que ser el punto de partida. Nuestra fe tiene que ser la misma, no importa si vienen las cosas buenas o si vienen las cosas malas. Por supuesto que es fácil tener fe y decir gloria, aleluya, cuando estás con los bolsillos llenos, cuando estás sano y cuando no tienes ningún problema, porque cuando tenemos el problema económico encima es difícil practicar la fe. Cuando se viene la enfermedad encima es difícil practicar la fe. Pero es ahí justamente donde lo tenemos que hacer, porque ahí es el campo de batalla. Ahí es donde se van a definir las cosas, las situaciones de tu vida y de mi vida. Así que eso es bueno que lo entendamos de una vez, ¿ok? Así que el mejor consejo que te podemos dar, que nos demos la oportunidad nosotros de conocer a Jesucristo y que nos demos nosotros mismos la oportunidad de ejercer nuestra fe, de ponerla en práctica nuestra fe todos los días. Ya si en estos momentos estás pasando por una buena situación, pues cañón y felicidades, es el momento en que empieces a practicar tu fe. Porque las buenas situaciones, como todo en esta vida, son variables. Toda esta vida es variable. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Y si en estos momentos estás pasando por algo malo, si en estos momentos estás pasando por enfermedad, por dolor, por deudas, por un montón de situaciones así, es el momento clave hoy de ejercer tu fe. Yo no estoy a cargo de esta situación, yo no puedo solucionar esta situación, hasta el momento no la pude solucionar y no voy a poder solucionarla, pero yo sé que mi Redentor vive y en mi carne yo voy a ver su gloria. Y métetelo eso en el corazón, métetelo eso en el cerebro y practica la fe. La fe es algo que se tiene que practicar, familia. La fe no es emocional. Ese centurión estaba total y absolutamente seguro de quién era Jesucristo. Y Jesucristo lo entendió. Tú estás así igual de seguro de quién es Jesucristo. Tú estás así igual de segura de quién es Jesucristo. Porque si vas así de segura de quién es Jesucristo, Jesucristo te va a captar. Jesucristo te va a entender. Y así como le dijo al centurión, a ti te va a decir conforme a lo que creíste se ha hecho. El Señor no es nuestro genio de la lámpara mágica, no es el de los 3 deseos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y el camino es difícil y el camino es doloroso. Pero con Jesucristo la cosa está garantizada. Si amamos y respetamos a Jesucristo como tal, como nuestro Dios, no como nuestro delivery, la cosa está garantizada porque vamos a actuar como hijos. No vamos a actuar como entenados, no vamos a actuar como patrones, no vamos a actuar como salvajes, vamos a actuar como hijos, porque vamos a creer como hijos. Un hijo que tiene un buen papá está seguro de que su papá va a hacer ciertas cosas, ¿verdad? El hijo que tiene un papá amoroso está seguro del comportamiento de su papá. Entonces la fe tiene que ser puesta en práctica todos los días. Y para bien o para mal, el mejor lugar para practicar la fe es el dolor. El mejor lugar para practicar la fe es la enfermedad. El mejor lugar para practicar la fe es el hambre. Así que eso, familia, aquí no te vamos a predicar flores y rosas. Esto es lo que enseña Jesucristo, así tal cual está aquí. Porque la vida en este mundo no es color de rosas. Y van a venir pleitos, y van a venir demonios, y van a venir problemas, y va a venir gente que te va a traicionar, y van a venir líos de humanos y de no humanos. La cosa es, vamos a estar preparados en ese momento, y para estar preparados es teniendo la fe en grande, ¿ok? Así que con eso nos quedamos por hoy, ¿listo? Que Dios te bendiga un montón, ¿no? Y sigamos firmes en la fe, ¿ok?